Dios ha sido fiel. Y desde 1923, cuando protegió la vida del misionero Homero Crisman, permitiéndole llegar a Ipiales, desde ahí podemos ver la fidelidad de Dios. Amén. Y en el trasegar del tiempo, hasta llegar a nuestros días, a este día, hemos visto la fidelidad de Dios. Es por eso que cantamos con pasión, con nuestro corazón: me basta tu fidelidad. No necesitamos más nada. La fidelidad de Dios es suficiente. Si Dios es fiel, podemos hacer la obra del Señor. Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. La palabra lo dice y la palabra nos habla de esa manera. Gracias le damos al Señor, concentrándonos en lo que nos falta por recorrer. El apóstol Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 3 de Filipenses, los versículos 12 al 15, pero si miramos todo el capítulo, desde el versículo 1, el apóstol Pablo dice cosas que son muy importantes y en las cuales debemos reflexionar. Dice la palabra del Señor: además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito a ustedes, y les hace bien que yo lo repita. Cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que, guiados por el Espíritu, adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer ¿a quién? A Jesucristo. Amén. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así es como Dios quiere que aceptarnos. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo. Es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda
resucitar de los muertos. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les había dicho, ni tampoco que ya sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar la meta. Pues para esto me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios me llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana, debemos pensar de esta manera. Y si alguno de ustedes piensa de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. Alabado sea Dios por su palabra. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella tú nos hablas, pero además nos desafías a mirar con claridad el propósito que tienes para nuestra vida y para nosotros como iglesia en este mundo. Sabemos, cuando leemos este pasaje, que Pablo lo que está diciendo es que su vida está centrada en Cristo y que Cristo es lo más importante en su vida. Por favor, ayúdanos para que cada uno de nosotros tengamos esa misma convicción. Padre, y que podamos hacer alianza desde la perspectiva de que Cristo es el centro y que Cristo es el todo en todo. Gracias, Señor amado, por permitirnos servirte y por permitirnos ser parte de la extensión de tu reino en Colombia y hasta lo último de la tierra. Bendecimos tu nombre en esta hora y pedimos, Señor, que nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Durante esta celebración hemos hablado de liderazgo. La primera noche, liderazgo. Hemos hablado de revitalización. ¿Qué es eso? De revitalización. Es vida. La revitalización es la iglesia viviendo la vida de Cristo y desarrollando esa vida a través del trabajo en equipo de los ministerios. Hemos hablado de administración de los recursos, porque Dios ha puesto muchos recursos en nuestras manos o a nuestro favor. Y no son recursos económicos, son talentos, son dones, son una cantidad de cosas que Dios nos ha entregado y hay que saber administrarlos. Y hemos hablado de ministerios, porque cada persona en la iglesia es importante.
Y a través de eso queremos llegar a nuestras generaciones, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, sabiendo que ya muchos nos estamos envejeciendo. Pero también el Señor nos desafía a mirar y a pensar hasta dónde queremos llegar. 100 años ya pasaron, ya los celebramos y a partir de hoy es el día 1 y hay que comenzar con nuevas fuerzas a hacer la obra que el Señor nos ha llamado. Amén. Cuando miro el pasaje de Pablo, que está centrado en su vida, su relación con Cristo, lo llevo al desarrollo de la iglesia. ¿En qué está centrado el trabajo de la iglesia? Las capacidades de la iglesia, en la economía de la iglesia, en el pastor de la iglesia, o está centrado en Cristo. Y entonces, en primer lugar, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primer punto, los ojos puestos en la meta. Cuando Pablo habla acerca de él en este pasaje, siempre hace una comparación que está allí implícita. Es la comparación del atleta, el que corre, ¿sí? Y el que corre siempre tiene ¿qué? Una meta. Y la meta nunca está detrás. ¿Usted ha visto en algún deporte que la meta esté atrás? ¿Sí o no? ¿La meta dónde está siempre? Adelante. Si es en el fútbol, ¿dónde está la meta? Adelante. El arco está adelante y unos están atacando, otros defendiendo, y hay delanteros y hay arqueros, hay quienes ponen las manos para tapar. Pero usted como delantero, voy a decirle una cosa, todos ustedes son delanteros hoy. ¿Sí? Y no les voy a decir cuál delantero porque se agarran a pelear por cuál de esos quieren ser. ¿Sí? Pero su objetivo es hacer ¿qué? El gol. Pero para hacerlo, usted tiene que tener en la mente el arco bien dibujado para que sus pies avancen hasta allá y con claridad desde cualquier punto usted pueda hacer el tiro y vencer al arquero. Los ojos puestos en la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Alianza Cristiana. Tenemos que formar líderes para mañana. ¿Cuántos líderes va a formar? Pastor amado, ¿cuántos líderes está pensando en formar a partir de mañana hasta el próximo año? Usted me dirá, yo voy a formar líderes. Sí, ¿cuántos? Porque ¿cuántos? Es una meta. ¿Cuántos líderes va a formar? ¿Dónde están puestos sus ojos? ¿Cuál es la meta en este año para su iglesia en cuanto a líderes? ¿O quiere seguir siempre dando la vuelta en el mismo círculo con los mismos líderes? ¿Sabe que en la iglesia hay mucha gente la cual muchas veces ni siquiera valoramos?
Y ahí hay que meterse. Hay jóvenes, por favor, mire a los jóvenes. No menosprecie a los jóvenes. Los jóvenes siempre estamos con esa tendencia a ser impulsivos y a través del impulso nos equivocamos y cometemos muchos errores. Pero a través de eso aprendemos. Y a través de eso el Señor nos prepara y nos lleva a alcanzar la meta. Para alcanzar la meta hay que luchar. Y esa palabra que el apóstol Pablo dice ahí es, pero sigo adelante luchando por alcanzar la meta. Me encanta esta versión, ¿sí? Porque él dice, sigo adelante, ¿qué? Luchando. Hermanos, luchando. ¿Qué es la lucha? ¿Ah? La lucha quiere decir esforzándome, peleando. La meta no se alcanza de brazos cruzados. La meta se alcanza trabajando. Pastor, el Señor nos puso para trabajar en su obra. No es voluntario. Usted y yo fuimos llamados para trabajar. Amén. Y para producir resultados. Amén. No se asuste, que no estoy bravo. Es bien importante cuando nosotros nos movemos en el ministerio que Dios nos ha llamado y tenemos la claridad que tenía el apóstol Pablo. Yo tengo una meta, yo sé hacia dónde voy, yo tengo que buscar personas que sigan haciendo el trabajo. Y recuerde que Pablo era alguien que tenía una claridad muy interesante cuando en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 él dice, lo que has oído de mí. ¿A quién se lo dice? A Timoteo. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque el proceso de formar líderes o la meta de líderes tiene que ser algo continuo que produce, se reproduce, continúa, está siempre ahí, pero hay que luchar. No vamos a alcanzar la meta nosotros con los brazos cruzados. La meta demanda, alcanzar la meta demanda lucha, demanda esfuerzo, demanda sacrificio. Ninguna persona floja va a alcanzar metas. Y nosotros no somos flojos. ¿Quién vive? Amén. Nos movemos donde tengamos que movernos, caminamos donde tengamos que caminar, nos esforzamos en lo que tengamos que esforzarnos y las dificultades nunca van a detenernos, porque Cristo está con nosotros. Tenemos como alianza hacia adelante el deber de formar a estos líderes de la siguiente generación. Y debemos orar a Dios que abra nuestros ojos. ¿Debemos qué? Orar. Orar. Esa palabra no la olvide. Debemos orar a Dios que abra nuestros ojos y nos muestre a esos líderes, a esos niños, a esos jóvenes que se levantarán
para llevar el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo a las siguientes generaciones. ¿Cuántos tienen niños en su iglesia? ¿Cierto? ¿A cuántos les estorban los niños en la iglesia? Porque a veces en la iglesia, cuando vemos a un niño correr, queremos que alguien lo pare, que lo cojan, no lo dejen correr, no cójanlo, pellizquenlo, que no se mueva tanto. Es que hoy es el tiempo santo, el tiempo de santidad. Hermanos, el niño es inquieto. El niño se mueve, el niño va de un lado a otro, pero el niño está escuchando. Usted ni siquiera se da cuenta que ese niño que es inquieto está poniéndole cuidado y está asimilando una cantidad de cosas. Y yo era ese niño. No me controlaban. Corría por toda la iglesia, hacía una cantidad de cosas, me movía por allá y por acá, pero yo no sé cómo la palabra se me quedaba. Los niños, hermanos, no aprenden como nosotros, sentados ahí escuchando. Los niños aprenden jugando. Y la palabra se les queda. Amén. Entonces, valore a esos niños, a estos maestros que tiene ahí en su iglesia. Anímelos, prepárelos, motívelos, no los detenga. Ellos pueden dar mucho. Yo amo a mis maestros de escuela dominical. Los amo con toda mi alma porque me enseñaron la palabra, me metieron a Jesucristo en el corazón y nadie me lo ha podido sacar. Es de esa manera, hermanos. Y cuando miro a Pablo con su vida centrada en Cristo, yo digo, el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel, el Señor, oiga bien, nunca va a cambiar su fidelidad. Esa generación de niños, de jóvenes, valórela, impúlsela. Es difícil alcanzar la meta cuando no se tiene claridad de lo que se quiere alcanzar. Pero la meta de la iglesia está claramente marcada en la poderosa palabra del Señor. Vayan y hagan discípulos. Así de sencillo y así de claro. La tarea que se comenzó en el año de 1923, cuando llegaron los misioneros, es la misma que tenemos que hacer nosotros. La tarea no ha cambiado. El mundo ha cambiado, las generaciones han cambiado, pero la tarea es la misma. La gran comisión no la hemos cumplido todavía y hay que cumplirla. Amén. Entonces, ese vayan, ese por tanto ir, ese implica movilización. La iglesia del Señor en este mundo ha sido empoderada para movilizarse, no para quedarse estática. Ha sido empoderada para cruzar fronteras y para alcanzar a las personas donde quiera que estén, sin importar sus condiciones. Y ahí llevarles el mensaje de salvación y el llamado a convertirse en discípulos de Cristo. Ese vayan, ¿sí? Y el hagan, ¿sí? Que es una orden, que es ese imperativo que nos desafía. Ese hagan o haced, que dice la versión Reina Valera, es
que la tarea implica una acción transformadora que cambia la manera de pensar y de vivir de aquellos que son alcanzados e impactados por el mensaje transformador de Cristo que la iglesia está llamada a predicar. Sí, estamos viviendo en otro mundo y en otras condiciones. Los que empezaron nunca tuvieron un celular en su mano. En 1923, esto ni siquiera se nombraba entre vosotros. ¿Sí? Nunca tuvieron la forma de comunicarse. ¿Y cuántas veces se les despeñancaron los caballos por allá y quedaron malheridos y no tenían con qué comunicarse? Y sufrieron, y con los brazos quebrados se paraban como podían, y dejando el caballito ahí muerto avanzaban para seguir llevando el poderoso mensaje de Cristo. Vayan, hagan. El Señor no nos ha llamado a quedarnos quietos, a estar estáticos. Implica movilizarse, implica caminar, implica moverse. Y aún en medio de las condiciones de los cambios tecnológicos, ellos no tenían las redes sociales. Hoy estamos nosotros aquí, pero hay cantidad de personas allá en las redes sociales escuchando el mensaje. ¿Y qué vendrá? ¿Qué nos falta por recorrer? ¿Qué no hemos visto? Y seguramente, ¿qué verán las generaciones que nosotros no alcanzaremos a ver? Vayan y hagan. Hay que preparar a nuestros discípulos de tal manera que tengan la capacidad de moverse en cualquiera de los espacios que el mundo nos ponga por delante, pero la tarea sigue siendo la misma. Vayan y hagan discípulos de Cristo a todas las naciones. Tenemos ese desafío, pero también en segundo lugar, no centrándonos en nuestras propias capacidades. Porque una de las cosas que afecta muchas veces a el desarrollo de nuestro ministerio es cuando nosotros creemos que somos nosotros y que la obra es por nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice allí en ese pasaje, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. ¿Qué? Pablo no estaba centrado en todos esos pergaminos. Eso es algo que la vida le da, la experiencia le da. Sí, era un fariseo, esa era su parte religiosa. Y tenían por decreto cumplir la ley al pie de la letra. Pablo se atreve a decir, a mí nadie me podía juzgar por si había o no cumplido la ley. Pablo estaba diciendo, en eso tengo todo, absolutamente todo, para ser esa persona que en el mundo pudiera ser. Pero es que el evangelio y la tarea que el Señor nos ha puesto a cumplir no se realiza centrada
en mis capacidades, en mi doctorado, en lo que yo tenga. No. Escuche lo que Pablo dice. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sabe, hermanos, que muchas veces la iglesia se ha desprendido del amor de Cristo? La iglesia a veces se ha centrado más en lo que el pastor quiere, más en actividades, más en cómo yo quiero que sea la iglesia y no como Cristo quiere que sea. Y nos hemos llenado de orgullo y de prepotencia porque predicamos la palabra, porque tenemos reconocimiento, porque tenemos una cosa u otra. Hermanos, eso no es a lo que el Señor nos llamó. El Señor nos llamó a ser humildes, a tener, oiga bien, como centro de nuestra labor, nuestro llamado y nuestro ministerio, a aquel que es el centro, y ese es Cristo. Y en tercer lugar, teniendo a Cristo como el todo en todo, el centro de nuestra vida. Ustedes recuerdan que ustedes no recuerdan, cuando yo estaba muy niñito, me enseñaban los himnos y decía uno: todo en todo es Jesucristo, más que el mundo para mí, es más bello que los lirios o que una... ¿No se lo saben? Yo soy más viejo que ustedes. ¿Sí? Yo sí tengo 100 años entonces. ¿Sí? Entonces es bien interesante, hermanos, pero todo, teniendo a Cristo como el todo en todo, o sea, como el centro en nuestra vida, el centro en nuestra iglesia. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. La alianza cristiana tiene que volver, oiga bien, a ser cristocéntrica. Amén. Cristo es el centro, Cristo es el todo. Y el apóstol Pablo lo dice ahí en los versículos 8 y 9, dice: todo eso lo he dejado a un lado y considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. ¿Conocer qué? Porque algunos pueden conocer a Cristo, pero lo conocen mal. ¿Cierto? Pero el apóstol Pablo dice: con tal de conocer ¿qué? Bien a Cristo. Usted y yo debemos proponernos conocer bien a Cristo. ¿Cómo lo podemos hacer? Lea la palabra. Amén. Céntrese en la palabra. Dice: pues no hay mejor conocimiento, y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar ¿en quién? En Cristo. Amén. Y yo sé que usted tiene la versión Reina Valera ahí, y yo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual, pero esta me encanta por el énfasis que hace ahí en esas frases de Pablo: conocer bien a Cristo, confiar en Cristo. Amén. Dice: pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso lo único que deseo es, y vuelve y dice, conocer a Cristo. ¿Sabe por qué?
Porque para dar a conocer a Cristo hay que conocerle. Si usted no conoce a Cristo, no podrá darle a conocer, y usted podrá hablar de Cristo, pero si usted no le conoce, usted, hermano, no lo puede dar a conocer tal como Él es. Mucha gente habla de Cristo, pero no le conoce. Y tenemos el desafío de que cada aliancista conozca bien a Cristo. Amén. ¿Para qué? Para poder avanzar, para poderle dar a conocer en medio de un mundo que está en procesos de cambios continuos. Y es de esa manera. Nuestros jóvenes tienen que arraigar su fe en Cristo. Dice, es decir, sentir el poder de su resurrección. Usted y yo, la iglesia de Cristo, tiene que sentir el poder de su resurrección. Porque a veces la iglesia se mueve como si Cristo todavía estuviera muerto. Cristo no está muerto. Lo siento. No, lo siento mucho, porque muchas veces la gente no conoce realmente ese poder de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y es bien importante que podamos tener claro esto, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió. Porque hoy los pastores queremos estar en la comodidad. Y el mundo y la doctrina que hoy se mueve en el mundo es que el pastor es un tipo que tiene que vivir en la comodidad. ¿Sí? No, el pastor no puede sufrir, es que es el pastor, ¿qué tal? No, se le cayó la uña al pastor, entonces tiene que tener una hermana al lado que le corte la uñita para que no le duela al pastor. ¿Ya llegamos a eso nosotros? También. La alianza no es así. La alianza depende de Cristo. Ama a Cristo, le sirve a Cristo, conoce a Cristo, vive con Cristo. Oiga bien, y no se acomoda. Claro, algunos dicen, me están dando como palo. Yo no soy yo, es la palabra que dice esto. ¿Sí? Sufrir como Él sufrió. Y esta es tremenda. Y aún morir como Él murió. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, nosotros solamente vemos la cruz y hablamos de la cruz de Cristo, pero usted sabe el sufrimiento que hubo detrás de esa cruz. Esa corona con espinas y esos latigazos que despedazaban su carne, y la sed, y el ser traspasado por clavos. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Amén. Espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. ¿Sí? Y cuando usted y yo muramos, nos vamos de acá con la plena seguridad de que un día nos levantaremos, así como Cristo se levantó. Es el mensaje de la alianza. El mensaje de la alianza es el mensaje cristocéntrico. La iglesia hoy debe hacer esa declaración para continuar construyendo su legado. Esa declaración que hace Pablo. Como lo expresa también nuestro himno de la alianza. Cristo solo, que es nuestro anuncio. Cristo es nuestra prédica.
Cristo solo es a quien exaltamos. Y Cristo es el que viene, el que sana, el que salva, el que restaura. Oiga bien, el que cambia. Y ahí está nuestra doctrina. Cristo es nuestro anuncio. Entonces, tenemos que reflexionar. ¿A quién le estamos anunciando al mundo? ¿Qué es lo que anunciamos al mundo? ¿Qué es el mensaje que el mundo está recibiendo de nosotros? Si Cristo solo es nuestro anuncio. O sea, para que no sea solamente una frase cantada. Si Cristo es mi anuncio, es el anuncio que yo tengo que dar. ¿Qué es lo que le estamos nosotros llevando como mensaje al mundo? ¿Qué es lo que le estamos predicando al mundo? ¿Qué debemos predicarle a la gente? Cristo solo es nuestro anuncio. Cristo solo es nuestra prédica. A Cristo solo es que exaltamos. Él es el único digno de exaltación. Y Cristo solo es a quien el mundo debe ver a través de nosotros. Amén. Y en cuarto lugar, porque ya me pusieron música, debemos concentrarnos, dice Pablo, en lo que nos falta por recorrer. Amén. Debemos concentrarnos, ¿sí? Y quiero decir lo siguiente, porque ese pasaje usted lo conoce. Las personas que hace ya 100 años dieron inicio a la alianza en Colombia, seguramente no imaginaron hasta dónde trascenderían. Pues en medio de las dificultades les tocó afrontar muchas cosas para predicar el evangelio. Y yo quiero que usted tenga claridad de algunas cosas, ¿sí? En medio de esa carrera hay obstáculos, porque esta no es la carrera de los 100 metros planos. Esta es una carrera con obstáculos, con vallas. Y cada valla es más alta que la otra. Y entre más usted corre, le ponen las vallas mucho más altas. A estos hombres que vinieron, les tocó afrontar uno de los momentos más complejos, o dos de los momentos más complejos. El primero, la discriminación religiosa que les llevó a ser apedreados, perseguidos, discriminados, azotados, y cada una de esos obstáculos era más alto. Yo tuve el privilegio de escuchar a ese hombre indígena país llamado Porfirio Ocaña, en Santander de Quilichao, y escucharlo contar sus testimonios de decir cuántas veces intentaron matarlo, cuántas veces le cerraron las puertas por ser protestante. Ese hombre hizo un trabajo incansable en medio de las tribus del Cauca, y de pronto hoy no lo recordamos y muchos no lo conocieron.
Algunos que están aquí lo conocieron. Yo tuve también el privilegio de estar con él, escucharle, compartir con él, escuchar cómo había sido tratado, discriminado, pero con una Biblia que compró en el mercado cuando bajó a comprar al mercado unos pantalones. Y ese hombre dijo: pantalones venden todos los días, pero Biblias no se encuentran todo el tiempo. Así que bajó a comprar los pantalones y encontró una Biblia y compró su Biblia, se llevó su Biblia, empezó a leer la Biblia, empezó a mirar, y cuando la gente empezó a darse cuenta, intentaron cercarlo y matarlo. El pastor Pedro Loaiza también tuve la bendición, el privilegio de escucharle y de escuchar cuántas veces lo cogieron a plan de machete y cuántas veces le tocó escapar de la muerte en Argelia, Cauca, por llevar el evangelio. Y a muchos otros más, y a muchos otros más. Dios me ha dado el privilegio de escuchar a los mayores, de acercarme a la gente. A ellos les tocó recorrer un camino muy fuerte, porque después de eso, el segundo momento complicado fue la violencia de los años 50, inclemente violencia, donde mataron a pastores, donde desarraigaron a familias, y no fue fácil. Usted y yo predicamos la palabra, vivimos el evangelio de hoy, pero la vida de esos hombres marca la historia. Recorrieron, vivieron los obstáculos que usted y yo no hemos vivido. Sufrieron, durmieron en el monte, a la intemperie. Debajo de las balas, $100 años. Los que hoy estamos disfrutamos de muchas cosas. Por la sangre que derramaron otros. Somos una generación privilegiada. Otros sufrieron lo que nosotros no hemos sufrido. Otros murieron. Nosotros todavía estamos vivos. La situación es complicada en el país. Hoy, en nuestro presente. Pero la iglesia
tiene que seguir enfocada concentrada en correr y en alcanzar lo que tenemos por delante. Frente a eso, los desafíos que tenemos que cumplir en esta carrera serán más fuertes seguramente que los que vivieron y que ya murieron. Pero usted y yo tenemos que estar preparados, porque el Señor nos llama hoy más que nunca a concentrarnos en lo que nos falta por recorrer. Y el panorama no es fácil. Usted vivió el tercer momento, y ese tercer momento fue la pandemia de COVID-19. Usted y yo somos sobrevivientes. Murieron pastores, murieron hermanos. Nos hacen falta. Pero seguimos corriendo para hacer la obra del Señor. Amén. Nuestros templos estuvieron cerrados por más de un año. Pero la iglesia no se acabó. Usted hoy está aquí por la gracia de Dios. Formemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros obreros transculturales. Formemos líderes, hombres y mujeres. No nos detengamos frente a nada. Para el Señor, tanto los hombres como las mujeres tenemos el mismo valor. Cristo murió tanto por los hombres como por las mujeres. Y hay lugares donde el Señor se está moviendo a través del trabajo que Dios le ha dado a una mujer con capacidad para liderar. No se detenga, pastor. No limite ni a los niños, ni a los jóvenes, ni a las mujeres. Ábrale las puertas a la iglesia para que la iglesia vaya más allá. La iglesia tiene que ir hasta donde Dios quiere que vaya la iglesia, no hasta donde el pastor quiere que vaya. Y Cristo es el pastor de los pastores. Así que quiero terminar esta parte diciendo que nos concentramos en lo que nos falta por recorrer. Y que aunque el tiempo que viene no es fácil porque ha sido atravesado por una cantidad de ideologías dañinas que se han ido involucrando, insertando aún en medio del pueblo del Señor. Nosotros tenemos a Cristo como nuestro respaldo.
debemos concentrarnos en permanecer fieles y seguros de que nada nos podrá separar del amor de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por tu causa somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.